Enrique Zuleta Puceiro. Enrique, buen día. Jorge López de Simoni aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? Doctor, ¿no? Abogado también. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Podemos arrancar, yo quiero arrancar con una pregunta sobre todo lo que está pasando a nivel nacional. Si esto que los hechos de ayer, fundamentalmente este caso denunciado aparentemente por el propio Spagnuolo, que hoy está fuera del gobierno, puede pegar en la línea de flotación, independientemente si se trata de un caso de internas políticas, de devolución de favores o lo que fuera, si puede pegar en la línea de flotación de un gobierno que aparentemente se podría encaminar, no sé si a ganar las elecciones de septiembre, pero sí las elecciones de octubre y con márgenes aparentemente bastante cómodos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver el impacto. Yo no creo que las cuestiones estas vinculadas a la corrupción sean muy significativas. Tenemos una larga experiencia cuando se están discutiendo cosas en la Argentina mucho más profundas que hacen a la supervivencia de muchos sectores y la estabilidad económica y la posibilidad de que este tipo de políticas de transformación continúe o aborte. Me parece que los ruidos de estas características han ido complicando mucho las cosas, quitan credibilidad, quitan transparencia, quitan ejemplaridad absolutamente, pero me parece que no sé si va a tener eso el efecto de colocarse en el centro de la agenda. A Milei no lo han votado por la estabilidad económica, ni siquiera o el déficit cero, lo han votado para que patee la mesa, muchos sectores que suman casi un 40%, para que patee la mesa y las fichas del casino salten por el aire y a ver si me toca algo. Son sectores que están en el límite, algunos, pero otros también son sectores nuevos que ha incorporado Milei, que tienen que ver con el mundo empresario y el campo y los sectores que avisoran el horizonte del RIG, y toda esa gente está acostumbrada a estos asuntos, te cuenta este tipo de críticas y es probable que logre acolchonarlo. Lo vamos a saber en los próximos 2 meses, porque la verdad que esto sale en un momento que los expertos en esto lo descontaban, que eso estaba ocurriendo. El tema de los medicamentos y las mafias vinculadas al mundo de la salud han recrudecido precisamente con el tipo de política actual, así que yo soy escéptico sobre que esto logre alterar las bases de la gente que apoya a Milei. Lo que pasa es que tampoco esa gente es la que existía hace un año. Hoy por hoy Milei ha perdido sectores importantes, probablemente 10 puntos de los que lo votaron, y ha adquirido otros sectores socioeconómicamente más importantes. Hoy Milei prefiere hacer pie en la sociedad rural más que en los modestos trabajadores del campo en las provincias donde triunfó, porque Milei no triunfó en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, triunfó en lugares muy humildes, muy marginales, donde de una manera absolutamente inesperada para muchos y logró hacer pie, pero tenía mucho que ver con esa idea de que viene a patear todo, la casta por algún lado, por el otro lado también la idea de que alguien tiene que hacer algo y la idea de que algo está podrido en el sistema político tradicional. No es algo de la Argentina, es de casi todos los países. Entonces me parece que ese 40% es lo que está mirando. En el resto, lo que estamos viendo es un doble proceso. Por un lado, fragmentación, por el otro lado, descomposición. O sea, los fragmentos que se separan no se solidifican y se fortalecen y logran identidad propia. Más bien, se diferencian en la fragmentación, pero al mismo tiempo sufren un proceso de descomposición, precisamente porque es una política muy, muy áspera, muy difícil, muy vinculada a un tipo de comunicación política muy polarizada. Entonces allí no se puede construir nada. Creo que eso es un momento, no hay que pensar que esto es irreversible, y esto es lo que tenemos nosotros de acá en adelante. Hoy va a haber un nuevo episodio en el Senado. El gobierno va a tener que afrontar 2 proyectos muy importantes, que es el de universidades, y otro proyecto que ha salido, que es un dictamen para modificar el régimen de los DNU. Ese dictamen, ¿de dónde sale esto? Bueno, sale de que la aprobación del acuerdo con el fondo hace unos meses tuvo serias objeciones por la
parte de los propios mercados. Ajá. Si la idea de que el DNU se aprueba con una aprobación ficta de una Cámara y no hace falta que esto pase y que sea una ley, sino que basta un DNU que no lo rechace en una de las cámaras, esa es una idea que estaba en una ley que armó Cristina Kirchner, que el gobierno aceptó con mucho entusiasmo, pero mi impresión, y los niveles de datos que tengo son bastante importantes, es que se está pidiendo más. Se está pidiendo leyes, se está pidiendo cooperación institucional, que el Congreso se responsabilice, que los jueces se manifiesten, no basta que el equipo económico avance, haga un gesto de prestidigitación y saque un DNU. Me parece que eso es un residuo de los costos que ha tenido esta política de emergencia que tiene hoy tantas dificultades para consolidarse. Bueno, acá puede haber sí. Perdón, Enrique, puede haber un linkeo en algo que yo siempre pregunto cada vez que hablo con un consultor, y es qué pasa con un sector de los votos. Milei los podría llamar los ñoños republicanos, por ejemplo, ¿no? Que yo no sé si hay muchos, si hay pocos, pero yo pregunto siempre, ¿qué pasa con los que votaron a Milei por segunda intención, digamos, en las elecciones del 23? Que votaron PRO, o Juntos por el Cambio, o Patricia Bullrich, y que en la segunda vuelta, ante la alternativa de votar al candidato Massa, dijeron, bueno, vamos con Milei. Hay un sector de esa gente que se quedó y que es propia tropa de Milei ya para ahora, porque está de acuerdo con todo lo que hace Milei y de la manera que lo haga, no le importa. Pero hay otro sector de gente que no le gusta la forma, no le gusta un montón de cuestiones, prefiere más consensos, habla más de republicanismo. Sin embargo, gente que no quiere volver con el kirchnerismo. ¿Qué presupone usted que hará esa gente? ¿Es la gente que no va a ir a votar? Son sectores muy diferentes. No es lo mismo esos electorados en la capital federal y en el mundo de Buenos Aires, donde juegan mucho los diarios y los canales de noticias y los grandes diarios nacionales, los colegios de abogados, y lo podríamos llamar el pensamiento del establishment. Ahí surgieron partidos como la UCD o como después como el PRO, que en algunas provincias donde esos sectores no vienen del establishment, sino que vienen de viejas tradiciones políticas locales, son muy conservadores, pero piensan distinto. Bueno, piense usted en los liberales o los autonomistas en Corrientes, los demócratas en Mendoza, el conservadorismo salteño, el conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, piensan distinto, no son lo mismo. No sé, hay una crítica desde afuera, desde la política intemperante y violenta, vamos a decir, de la derecha, pero la verdad de las cosas es que son sectores muy diferentes. Algunos de ellos viven la crisis de representación, otros están muy manejados por el oportunismo. A mí me parece que el sistema está mutando, y esta no es una cultura política de blanco, negro, todo, nada. Es una política de un país que es plural, y que algunas de esas tradiciones son viejas tradiciones que están muy incorporadas a la cultura política profunda, y otros son simplemente pensamiento armado desde los diarios o de algunos medios para galvanizar o polarizar, que fue el caso del PRO. El PRO es un grupo de la ciudad de Buenos Aires que logra proyectar, gracias al apoyo del radicalismo, a nivel nacional, su visión del vecino porteño a nivel nacional. Ahora eso, todos lo hemos visto cuánto duró. Era un partido transaccional, con dirigentes que en realidad están más preparados para la transacción que para conformar una fuerza política de medio y largo plazo. Hay que ser cautos con eso porque hacen a la sociología moderada. Hay un bloque moderado en la Argentina que es muy grande, que en las elecciones presidenciales abarcó desde votantes de Massa hasta los de Milei, todo un bloque que tiene en ese momento casi 2/3 del electorado, parte importante del voto de Massa se nutrió de eso, precisamente sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que permitió a Massa ganar la elección, la primera elección. Lo que no podía Massa era apelar que desde esa base nuclear a los disidentes que habían votado al PRO o a los distintos fragmentos de las políticas provinciales, porque eso no funciona como le gustaría a los políticos, funciona como funciona la sociedad con su propio rumbo,
sus propios medios y sus propios ritmos, sobre todo. Claro, pero en el caso de las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aquellos que votaron así como yo le describía, ¿no pueden ser votos para el sector de María Eugenia Talerico, por ejemplo? No se ve eso. No, ese es un sector más bien que no ha logrado establecer una diferenciación. Viene del PRO, después se sumó a Milei, allí los trataron muy mal, los trataron violentamente a la propia Talerico, y en realidad ellos lo que hacen es una política más bien despechada. Adentro de ese sector es probable que haya gente que dice, bueno, voy a votar acá porque me gustaría votar a Milei, pero que mal nos están tratando. No les importamos nada. Entonces hay una política de despecho al interior de una subcultura política. Yo no creo que haya allí... Talerico es una funcionaria de Macri, sí, en el área de justicia. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver esto con Provincias Unidas. No, Provincias Unidas es diferente. Provincias Unidas son gobernadores importantes de las zonas donde hay bastante futuro económico. Okay. Hay gobernadores del litio, del petróleo, del gas, de la minería, de la pesca. Esas provincias que forman Provincias Unidas, todas ellas son las que mayor cantidad de dólares generan en el país. Esa gente lo que más bien representa es gobernadores que ven en sus distritos una potencia muy grande en la nueva economía y en el mundo, y me parece que son, si uno mira cada uno de ellos, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, sobre todo, que es la primera proveedora de dólares que hay en Argentina, y naturalmente allí está jugando una idea. Ahora, todos son, pensemos en Schiaretti o los que están allí en eso, todos quieren ser número uno. Vamos a ver si esa fuerza política tiene la fuerza para armar una alternativa presidencial. Si alguien acepta ser segundo, porque ya en la elección pasada surgió esa vía del medio, pero el problema que existía es que no hay nadie que esté dispuesto a ser segundo. Claro, ahora, son gobernadores ricos de provincias ricas, muy fondeados por empresas muy ricas que son, si esto se consolida, las ganadoras de este proceso. Claro, Rigi, Vía Rigi y demás, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Talcampo, ahí están los Rigi. Okay. Busque los Rigi, haga el mapa y ahí tiene Provincias Unidas. Correcto. Pero bueno, pero puede ser un polo de poder, si son inteligentes, puede ser un polo de poder opositor importante a Milei. Pueden ser, eso se requiere varias cosas. La primera de ellas, insisto, es que acepten un liderazgo común. Todos esos gobernadores en realidad tienen una lógica propia. No aceptaría ninguno de ellos, lo conocemos a todos bastante bien, todos ellos tienen una lógica propia, todos quieren ser presidente, o representan grupos políticos que no están dispuestos a incolumnarse detrás de nadie. Okay. Lo que son es un grupo de presión, más que un factor de poder. Es un grupo de presión importante, y bienvenido sea, porque la verdad de las cosas es que los gobernadores en algún momento tienen que gobernar para el crecimiento y para el desarrollo y para la producción, y no solamente para la conservación de posiciones oligárquicas en las políticas provinciales. Enrique, venimos a Corrientes. ¿Cómo ve el panorama político? ¿Es una elección que se define el 31? ¿Se puede definir el 21 de septiembre? ¿Qué nos puede contar? Bueno, Corrientes ha vivido un proceso muy delicado, a mi juicio. Se ha descompuesto una fórmula política que permitió durante muchísimos años generar estabilidad política. Esa forma estaba basada en la coexistencia de los radicales y sectores del peronismo, lo cual no excluye que hubiera radicales fuera de eso y peronistas del kirchnerismo sobre todo fuera de eso. Eso permitió desde Colombia y Galantín en adelante una fórmula de éxito parecida a la de Santiago. Fíjese que la idea del Frente Cívico, que también vota gobernadores, es muy similar. Ahora, se ha descompuesto eso en varios pedazos. Hay muchos dirigentes muy valiosos, están compitiendo entre sí. No ha tenido una capacidad de acuerdos ese sector, y probablemente esto lo que hace es pronosticar un proceso complicado para el sistema. Pensemos que cada vez que quien pretendió armar un polo de poder familiar, diría yo casi nepotista, Corrientes estalló. El de Romero Félix, la salida del primer Colombi, ahora el caso del hermano de Valdés. Son buenos gobernadores,
que tienen realmente una visión de la política muy positiva, pero no resisten la tentación de armar una cosa propia. Yo creo que desde el punto de vista de los espacios, yo no estaba encuestando ahí, he encuestado todos los meses hasta hace 6 meses o 5 meses cuando empezó la campaña. No, tuvimos una encuesta en julio. Ahí los espacios son equivalentes, todos enfrentados. Si hubiera un pronóstico, yo no lo tengo porque no tengo intención de voto, pero sí esos niveles equivalen. Colombi, Valdés o Tassano que equivalen a lo mismo en peso, en reconocimiento y en... La verdad de las cosas es que allá está fracasando la política como proceso de construcción. Es muy interesante lo de Santiago del Estero, que se vota también al mismo tiempo gobernador. Uh-huh. Allí Zamora no ha dudado en no poder elegirse, en no poner a su mujer como muchos esperaban. Y ha puesto en marcha un proceso de selección de alternativas de la cual no están los Zamora. ¿Y por qué lo han hecho? Porque no va más, incluso más se mostró eso cuando Milei rechazó la idea de apoyar al gobierno correntino. Decía, no, hermano, eso no me sirve, no nos sirve a nadie, no le sirve a Rodríguez Sano, Zapag, Uñas. Yo creo que eso es una incógnita. Perdón, ¿cómo Enrique? ¿Cómo, no entendí bien lo que dijo. Cuando Milei decidió rechazar el apoyo del gobierno correntino, ¿dijo? Se le planteó seguramente, eso trascendió, bueno, necesitamos el apoyo de usted, acá tienen los diputados, apóyenos a nosotros, y creo que hubo un rechazo a eso, no funcionó. Y no funcionó la idea del gobierno autonombrado. Me parece que un gobernador brillante como Valdés necesitaba poner en marcha un proceso como el que ha puesto Zamora, en el cual la sucesión se hace siempre dentro de las reglas de la cohabitación de los grandes sectores, y eso le da estabilidad, largo plazo, y sobre todo innovación política. Eso han hecho casi todas las provincias. Por eso no tenemos más a los Zapag, ni a los Uñac, ni a los Rodríguez Sá, ni a los Kirchner, precisamente porque en esas provincias, donde lo obvio era la cosa familiar, ha sido sustituido por una apertura muy grande a la innovación, que eso es fundamental. Corrientes necesita eso, porque cada vez que pasó este proceso, el sistema no pudo y terminó paralizado. Ahora, si uno lo está escuchando a usted y no conoce la política correntina y mira los candidatos, dice, bueno, de acuerdo con lo que dice este consultor, Valdés no, Colombi tampoco, porque no sería lo nuevo. Acá lo nuevo representaría, en teoría, Tincho Ascuba. Lo nuevo representaría 10 o 15 dirigentes de primera magnitud juntándose y acordando. No, bueno, pero eso ya no puede pasar. Ahora ya hablamos con los candidatos en la cancha. Por eso mi reserva sobre el futuro de Corrientes. ¿Quién va a ganar las elecciones? Bueno, eso no lo sé. Supongo que dependerá mucho de las logísticas que se pondrán en marcha. Uh-huh. Corrientes es un lugar donde el sistema electoral está, ya hemos dicho, en todas las elecciones de hace muchísimos años, muy atrasado. Está pendiente una modernización de las estructuras institucionales. Ojalá que el próximo gobernador empiece por una profunda reforma electoral que termine precisamente con la influencia de las redes clientelares sobre la política, porque me parece que eso es fundamental. Es lo que le está faltando a Corrientes en ese futuro extraordinario que tienen los correntinos, la economía, la producción, el trabajo, en una región donde está Corrientes, que está creciendo, salvo Corrientes, exponencialmente. Mire usted el Uruguay, mire usted el Paraguay, mire usted el Río Grande do Sul. Uno mira el mapa del desarrollo económico y se para allí donde está Corrientes y el Chaco. No han podido armar una política de coexistencia y de crecimiento y de acuerdos y grandes acuerdos que es fundamental. Lo tuvo. Desde Colombia y Argentina en adelante lo tuvo. Pero eso me parece que está paralizado y estamos en una política de todo o nada. Así que ojalá que los correntinos se iluminen, le pongan condiciones a los gobiernos que vengan. No sabemos quién va a ganar. Ahí yo creo que es una elección bastante cerrada, nadie tiene ventaja, habría encuestas, hay algunas encuestas me llegan, pero en realidad piensen ustedes tantos años donde los 5 o 6 encuestadores nacionales estaban constantemente encuestando en Corrientes. Eso no existe hoy. ¿Y por qué? Bueno, en muchas provincias un síntoma de esto es cuando la política decide no hacerse cargo ni transparentar las tendencias, sino más bien jugar todo
a la logística electoral. Yo creo que Corrientes está en un muy buen momento, termina un ciclo que es el de Valdés, que es un ciclo muy brillante, y lo que se necesita probablemente es una salida que estará en manos de Valdés, hermano, o de Colombi, que son los más afirmados que pueden llegar a una segunda vuelta. Ellos creo que van a poder, van a tener que de alguna manera proponerle a los correntinos un futuro de concertación y de acuerdo. Pero no alcanzo a entender si usted dice que Corrientes necesita una salida, una renovación, y lo vuelve a nombrar a Colombi, digamos que fue 3 veces gobernador, usted lo conoce muy bien, trabajó con él. Usted trabajó con los dos, digamos, los conoce muy bien. No puede eliminar a nadie. No puede eliminar a Casano, no puede eliminar a Gustavo Canteros, ni a Colombi, ni a Valdés. Yo no hablo de eliminar, Enrique, no hablo de eliminar a nadie, por supuesto. Lo que estoy diciendo es, si usted dice, Corrientes hasta acá ha tenido gobernaciones brillantes, pero ya es hora de que cambie, ¿no? Ese cambio... Sí, pero los cambios no van a venir... Ajá. Los cambios no van a venir de cambiar las personas, los cambios van a venir de cambiar las instituciones, los enfoques de la competencia política. Los actores de eso van a ser las figuras conocidas. Y ellos van a ser los actores porque son los que tienen la confianza. El estudio que tenemos todos sobre esto, los que tienen la confianza son los que han tenido experiencias positivas. Y son varios. Hoy hay 10 dirigentes que son de clase, que podrían ser perfectamente pilotos si estuvieran de acuerdo de una salida hacia adelante, no hacia atrás, hacia arriba, no hacia abajo. Y sobre todo que evitaran que se consolidara una política cerrada sobre sí misma. Eso hicieron todas las provincias. Fíjese lo que hizo el San Luis de los Rodríguez Sá, lo que hizo el Neuquén de los Zapados, el Santa Cruz y el Chubut de los Kirchner, el San Juan de Uñac, ni que hablar de casi todas las provincias de la Patagonia, ¿no? Me parece que hay un proceso que hay que mirarlo, porque cuando los partidos, las fuerzas políticas, sin rechazar a nadie ni sacar a nadie de juego, incorporan a todos y le proponen a la sociedad trabajar entre todos. No se puede excluir a nadie, todos tienen una capacidad, porque todos tienen un nivel de conocimiento y de confianza bastante parecido. Bueno, Enrique, le agradezco mucho estos minutos. La última, ¿qué le dijo esa encuesta que hizo en julio usted? No, es una encuesta sobre economía, sociedad, no hay voto ahí. Ah, ok. Nosotros vamos a seguir, una vez que termine la elección, volvemos a las encuestas mensuales, porque Corrientes es un lugar que venimos trabajando hace años. Okay. Pero no tiene nada que ver con la política, y me parece que la política es algo que le está pasando a Corrientes nuevamente, que va a generar división, desazón, conflicto. Es una política casi siempre muy a la paraguaya, o sea, de insultos y de descalificaciones. No hay una idea como la que ha primado en el resto de las provincias, fíjese Córdoba, por ejemplo, o Santa Fe. A pesar de las diferencias, no hay nadie que dé un paso al costado. Están todos jugando, y siguen jugando porque es imprescindible que jueguen todos. La política de las grandes provincias argentinas parecidas a Corrientes es una política muy diferente. Muy bien, Enrique, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Enrique Zuleta Puceiro, con su visión particular, en diálogo con nosotros.